La única similitud que tiene México con Venezuela es su fachiza. Su fachiza son los grupos radicales de extrema derecha que se caracterizan por tener un odio desmesurado por las clases populares, que están en contra de los programas sociales, que se sienten superiores al resto de la población, que sienten ser ciudadanos de primera, que sienten ser de moronga azul. Son clasistas y son muy racistas. Hoy los periódicos y medios de comunicación nacionales e internacionales, todos ellos históricamente del lado de la derecha, hablan de un supuesto triunfo de la oposición en Venezuela. Pero en ninguno se presentan las actas que así lo acrediten, aun y cuando el sistema electoral de Venezuela desde el 2004 es digital. Es decir, cada voto se registra en el sistema y es fácilmente auditable, dado que al momento de la emisión de cada voto se registra de inmediato y se envía a la central a través de un sistema lineal, telefónico e encriptado para así resguardar la integridad de cada dato. Al término de las votaciones se imprime el acta que firman todos los representantes de la mesa en cada casilla, siendo así que los resultados se conocen de inmediato y de ahí se entra a un protocolo de auditorías y en un término de 30 días después de la elección se obtienen ya los resultados definitivos. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, gritó fraude antes de las elecciones y ahora sigue gritando fraude, sin sustento alguno, sin presentar las actas que asegura tener, actas que pues nunca muestra. Por eso digo que la única similitud de México con Venezuela es su fachiza. Actúan exactamente igual. Recordemos que la oposición en México, el mismo día de las elecciones, unos minutos antes de que el INE cantara los resultados, ellos estaban declarándose ya ganadores con la única prueba de una encuesta pagada a Massive Caller, aun cuando se estaban enfrentando a la peor derrota de la historia, con más de 30 puntos porcentuales de diferencia y con 20 millones de votos menos que Morena y aliados. Sin duda alguna, en Venezuela hay de nueva cuenta una tentativa de golpe de Estado. Esto, claro, puesto en marcha por los Estados Unidos y la complicidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. Por supuesto, con apoyo de los medios de comunicación corporativos y la ultraderecha venezolana. Ningún régimen oficialista, la mayoría que manda representando al pueblo de México en esta revolución sin violencia triunfante. Tengan para que aprendan, porque el 2 de junio se nos refrendó el mandato con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. No, oficialistas ustedes. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir, con esa alma democrática que tienen, que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa, porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, a cuenta de qué, con qué datos. Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México
trajeron las actas del 81% de los resultados dados a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones. Así como en México existen grupos subsidiados con dinero de los Estados Unidos, como la organización de Claudio X González llamada Mexicanos contra la Corrupción, en Venezuela existen, pero en mayor número de ellos, con el propósito de que Estados Unidos, a través de la ultraderecha, tome el control de las riquezas de ese país que mayoritariamente es su petróleo. Su estrategia se basa en la deslegitimación del conteo oficial de los votos y han emprendido ya una campaña de desinformación y ocultan al público internacional datos claves sobre el funcionamiento de estos mecanismos. Esconden, por ejemplo, que las máquinas de votación electorales, como el sistema de transmisión de los resultados, fueron auditadas en repetidas ocasiones por representantes opositores quienes no encontraron ni denunciaron falla alguna o alteración en ellos. Ahora la fachiza de México sale a defender a la fachiza de Venezuela. López Obrador debe demostrar de qué lado de la historia quiere estar. Si quiere estar del lado de los autoritarios, si quiere estar del lado de los delincuentes, si quiere estar del lado de los populistas, si quiere estar del lado de quienes son capaces incluso de encarcelar a sus opositores, o si quiere estar del lado democrático. Es muy fácil que no se haya pronunciado a favor de María Corina Machado y del presidente electo en Venezuela, Edmundo González, el presidente de México, que esté en esta tibieza vergonzosa, demuestra lo que hemos dicho durante muchos años. Lo que quiere hacer el régimen de Morena en México es seguir los pasos del dictador de Venezuela. Lo que hoy quieren hacer, señoras y señores de Morena y sus aliados, de cooptar al Poder Judicial y arrodillar a la autoridad electoral, es lo que hizo el chavismo en Venezuela. ¿Con qué cara habla esta señora que más que senadora debería ser la anunciadora de las carreras en el Hipódromo de las Américas? ¿Con qué pruebas quiere que Andrés Manuel López Obrador se pronuncie a favor de María Corina Machado, que es el equivalente a Claudio X González en México? No ganaron. ¿Cómo pretenden que el presidente se pronuncie a favor de ellos? Esta es la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la declaración de la OEA a favor de la oposición en Venezuela. ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? Eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? ¿Dónde están las pruebas? Porque no es un organismo ni democrático ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. Ya esa organización debe reformarse. No sirve de nada. Bueno, sirve para agravar los problemas. La Organización de Estados Americanos no tiene facultades para intervenir en asuntos internos de ningún país. No es órgano electoral, pero ya sabemos que esta organización está al servicio de los intereses de los poderosos. Sea como sea, la fachiza no ganó en las elecciones de Venezuela. En lo único que México se parece a Venezuela es en su clasista y racista oposición. Comparte este contenido para llegar a más mexicanos. Déjanos tu like y déjanos también tu opinión. Te leemos, gracias. Nos vemos en el próximo contenido.